Hola, Gaspar, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan todos? ¿Alguna cosa? Empieza esto, la semana, ¿cómo andamos? ¿Tuvieron clase? ¿Qué tal? ¿Mirko por dónde anda? ¿Está dando torsión? ¿Qué está dando? Sí, profe, hoy terminamos de ver torsión. Teníamos para sección cuadrada, circular y Ajá, para los que son tubos. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bueno. Sí, es un tema relativamente sencillo. Es como la solicitación axial, pero para tensiones de corte. Así que muy, muy bien. Estoy acá abriendo las guías. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran ver? ¿Alguna pregunta que tengan? Hola, profe. Sí, ¿qué tal, Jerónimo? ¿Cómo andamos? Yo tuve problemas con el ejercicio 2 de la guía 12. No supe cómo poder hacerlo. 2 de la guía 12. ¿Qué tema es ese? El 12, ¿qué flexión era? Flexión. Bien. La guía, el ejercicio 2. Una viga, como muestra la figura, se pide calcular la máxima tensión de flexión y cuánto debe variar la altura para reducir la mitad de la máxima tensión de flexión. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo creo que me estoy confundiendo cuando calculo el momento de inercia. Esto, em, creo que no estoy sabiendo bien qué es lo que tengo que integrar para sacar el momento de inercia de la barra. Cuando te habla de la máxima tensión de flexión, vos tenés que calcular el sigma, ¿no? ¿Y qué dato necesitas? ¿Qué dato necesitas para calcular la tensión debida a flexión? El momento Muy bien. y, y, la, y el momento de inercia. Momento de inercia y la distancia de la fibra más alejada para sacar la máxima. Te está pidiendo la Claro. máxima. Bueno, eh, bien. Entonces, el momento lo tenés, porque ya está la geometría Sí, y la sí, el momento carga lo ya puedo saber. está. Esto también lo tenés, por lo que veo. ¿Cuánto vale acá I? Y sería el I máximo para sacar la tensión máxima. Sería 2 centímetros. Muy bien, 2 centímetros, perfecto. Es H sobre 2. Muy bien. Bueno, ¿y el momento de inercia? El momento de inercia es un dato que sale de una tabla. Si no querés calcularlo, vamos a poner XX y las tensiones van a ser, ponerle Z, normales. El momento también va a ser MX, porque coincide siempre con el momento de inercia. ¿Sí? Y esto vale B por H sobre H cubo sobre 12. Esa es la expresión del momento de inercia para un eje baricéntrico en X. O sea que si vos tenés una sección rectangular como esta y tenés un par de ejes X, y X, ¿sí? El momento de inercia con respecto a ese eje X vale BH cubo sobre 12. Profe, ¿te puedo hacer Sí. una consulta rápido? Más que nada, esta parte de momento de inercia. ¿Siempre tenemos que considerar sobre el eje baricéntrico? En estos casos sí, porque siempre estamos llevando todas las fuerzas al baricentro. Entonces, Claro. siempre se toman cuando se analiza la sección, se analiza el eje baricéntrico. Ojo, ojo,
lo único que hay que tener en cuenta, lo único que hay que tener cuidado es con respecto a qué eje uno toma el momento de inercia, porque acá, en este caso, es porque la inercia, la carga, voy a cambiar un poco de color, la carga está en este sentido. Yo ahora te lo voy a hacer en 3D para que se entienda mejor. O sea, es como que yo tengo un perfil que va así. Y yo tengo una carga, un momento, una cupla de fuerzas, como esa que está dibujada en azul, que... ¿Cómo? Profe, ¿por qué tiene, tenés esas fuerzas? Si en realidad te da dos cargas en los extremos que son verticales. bueno, sí, está bien. Está bien lo que decís. Estoy hablando de una cupla general, no importa. Acá en este caso, está bien lo que decís, ¿eh? Es pertinente. Bueno, borro las fuerzas y genero una cupla, un momento flector, yo para representarlo claramente, más claramente, porque si no, así dibujado es como que pierde la tridimensionalidad. En cambio, con el par de fuerzas que dibujé, me daba un plano en donde actúa ese momento flector. En ese caso, si se entiende eso, si se entiende ese momento flector, está haciendo flexionar la viga según el eje X. ¿Se entiende? Las secciones giran, cuando se deforma por la curvatura que adopta esa viga, alrededor del eje X. Entonces el momento de inercia es el eje XX. Ahora, si yo tengo, que es en el caso de este problema, ahora, si yo tengo, y vuelvo a insistir con el ejemplo y con el gráfico anterior, si yo tengo una cupla así, que está en el plano definido por la normal I, este sería un MI, este par de fuerzas en azul está generando una cupla MI. Bueno, entonces, el momento de inercia que tengo que tomar es con respecto al eje I, porque flexiona la viga alrededor del eje I. Eso quiere decir que esta sección, que está inicialmente así como está dibujada en rojo, pasa a girar, gira en realidad, ¿no? Gira alrededor del eje Y debido a la curvatura que adopta la viga debido a ese momento flexible. En realidad gira al revés. Dígame si les estoy complicando o no. Porque a veces los dibujos en 3D los entiende solamente uno. Profe, a mí me pasó que, por ejemplo, en ese caso, como nos daba, digamos, la viga, así, digamos, vista horizontal, yo los planos, o sea, los ejes que tomé fue, por ejemplo, el X lo tomé axial, o sea... Es lo mismo, sí, está bien. Sí, bueno, pero si yo lo tomo axial, y yo tomo entonces el momento, ese flector, va a ser respecto de Z, porque yo tomé que Z era mi eje saliente, ¿no? Y si yo tengo que calcular el momento de inercia ZZ, ¿va a ser sobre la sección o es sobre lo que yo estoy viendo plano en mi hoja? Eso me reconfundió y me trabó, porque no me daba cuenta sobre dónde calcular el momento de inercia. Si era con B por H o si era con la longitud por H. No, la longitud olvídate acá, porque el momento de inercia es una propiedad geométrica, de área, donde está solamente involucrada el área, es una propiedad de un área. Así como tenés el momento de un área, que es el momento estático de un área, que Mirko, no sé si lo pone con la letra S o la letra M, no me acuerdo. A ver, en alguna literatura aparece con la letra M y otros con la letra S. Y estos, ustedes ya vieron flexión y saben que aparecen tensiones de corte, ¿sí? con esta forma, con esta expresión. Bueno, Mirko me parece que usa M, ¿no? Como momento estático. Sí, en general M, Bueno. pero también nos dijo que se podía llamar Bueno, ese. espectacular. Bueno, entonces es lo mismo. Entonces,
Esto también es una propiedad geométrica del área transversal. Entonces son áreas transversales. La L acá no trabaja, no tiene nada que ver porque la L es una longitud y el área no está, es el área transversal a la dirección longitudinal. Así que siempre van a ser los ejes referidos al plano de la sección transversal. No me hables de plano del papel porque no lo veo. Claro, no, pero es que lo que me cuesta ver es que, o sea, yo con esas dos fuerzas que tengo ahí, más las dos fuerzas que me generan los vínculos, en realidad es como que rotaría sobre un eje horizontal. Sí, un eje horizontal, exacto, pero es el plano de la sección. Ese eje horizontal está en el plano de la sección. ¿Sí? Como cualquiera de estas dos secciones que tengo acá dibujadas. Esta es la sección o esta. Este perfil yo lo puedo disponer con esta sección transversal, o sea que en realidad podría ser así. Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Claro, o sea, el momento de inercia no es sobre el cual se gira en realidad. Sí, sobre el cual va a girar la sección. Exactamente. Va a ser sobre el cual gira la sección. Sí, sí, sí. No, de eso no hay duda. O No, sea, pero entonces me mezclo sola, porque, o sea, yo me imagino esa viga como si se estuviese, digamos, deformando, haciendo una U hacia abajo, por así decirlo, ¿no? Donde los está dos bien. extremos Sí, sí. se van hacia abajo. Te entiendo. Cuando hablamos de giro, yo estoy hablando de giro de la sección transversal. O sea, una sección transversal que inicialmente está así, ¿sí? Cuando flexiona, porque yo tengo un momento flector así, ¿sí? Esta sección pasa a girar así. Y cuando yo hablo de cuál es el eje que gira, bueno, es este de acá. Este eje que está acá, que entra o sale del papel, como vos decís. Y ese eje, si lo llevamos al ejemplo que está dibujado más arriba, o cualquiera de las figuras que están abajo, es el eje horizontal, pero de la sección transversal. Es este eje, X o Z, bueno, yo lo estoy llamando X para no seguir mezclando mi Claro, yo lo llamé Z. Bueno, no importa. Bien. Creo que se Sí, sí, entiende. no importa, no importa. Esta sección está girando, fíjate, si para el problema que estoy analizando, esta sección hace que la fibra superior se venga hacia vos y la fibra inferior se meta contra la pantalla. Está girando alrededor del eje X. A eso me refiero cuando estoy hablando de giro. Después la curvatura, por supuesto, esto irá así, supongo que irá así. Girará medio así. Bien, entonces siempre que yo tenga que usar el IZZ, o bueno, vos lo llamaste IXX, siempre es de la sección, no porque como que siempre lo habíamos visto sobre cuadrados y cosas así, y cuando fui a hacer los ejercicios y eran vigas, me mezclé porque era como que ahí ya no era, o sea, las fuerzas no las tenía aplicadas sobre la misma sección, sino que sobre otros lados, y me complicaba darme cuenta, pero bueno, siempre es la sección, no me importa la longitud de la viga ni nada. No, porque son propiedades geométricas de áreas. Claro, bien. De áreas. Entonces, fíjate vos que todo el análisis tensional que nosotros hacemos, lo hacemos para áreas transversales, secciones transversales. ¿Sí? Después decimos en qué longitud estará la máxima, si está acá en el medio, dónde está la máxima, pero es siempre hablando de una sección transversal. Siempre hablando de una sección transversal. Después nosotros, bueno, esta decimos que está en L sobre 2. Bueno, listo, ya está. Pero la longitud no la usamos para ningún cálculo. ¿Sí? Menos momento de inercia, porque momento de inercia es propiedad de un área, ¿qué área? El área de la sección transversal. ¿Sí? ¿Se entiende? Y generalmente, siempre, digamos, para estos cálculos tomamos ejes baricéntricos. Nunca vamos a tomar otro eje de referencia. Siempre vamos a tomar como, para estas expresiones de flexión, siempre. ¿Por qué? Porque fíjate vos que la variación de tensiones siempre son así, en flexión, ¿no? Y siempre pasa por cero en el baricentro. ¿Sí? Después podrá tener otra componente, si hay axial, bueno, se le sumará un diagrama de tensiones así, ponele, se le sumará, se le restará, no importa. Pero siempre en flexión vamos a tener una cosa así,
en donde el centro, el cero, pasa por su eje baricéntrico. En este caso pasa por la mitad del lado, pero si fuera un perfil T, por ejemplo, bueno, el perfil T tiene su eje baricéntrico por acá. ¿Sí? Su eje horizontal X o Z para vos lo tiene acá en esta posición. Entonces el diagrama de tensiones, en este caso, sería una cosa así. Vendría así, por acá pasa por 0 y termina ahí. Por supuesto acá será más, menos o menos más, como no importa. Pero siempre el 0 es en el eje baricéntrico. Y el momento de inercia es baricéntrico. ¿Ok? Sí, porque eso la verdad me había trabado bastante, como que no podía seguir porque siempre tenía la misma duda. Genial. Claro. Pero siempre analizamos secciones transversales y generalmente las preguntas son siempre las mismas. ¿Cuál es la sección más comprometida? O sea, la sección más comprometida es aquella que tiene momento flector máximo, general, ¿no? Si hay momentos flectores. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia las tensiones máximas. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de una sección, se refiere a que cumplan esta condición, y bueno, vos decís, ¿dónde está? Y va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá, donde esté el máximo momento flector. ¿Sí? En este caso está en toda esta longitud, entre los dos apoyos. Pero bueno, cualquier sección de acá va a tener una tensión sigma máxima. ¿Cuánto vale? Y vale esta fórmula que vimos acá, mx sobre el momento de inercia con respecto a su eje baricéntrico horizontal por la distancia de la fibra más alejada, h sobre 2. Claro, profe, entonces siempre el momento de inercia está relacionado con la sección de la vía. Absolutamente, Bien, absolutamente, bien, gracias. absolutamente. Y el momento de inercia polar, hoy que vieron torsión, también está referido al momento de inercia baricéntrico. En este caso se usan secciones circulares y siempre son ejes baricéntricos. Bueno, acá el momento de inercia con respecto a cualquier eje baricéntrico, son todos infinitos ejes baricéntricos, vale lo mismo, ¿no? Pero bueno, siempre es el de la sección transversal. O sea, no tiene en cuenta otras dimensiones más que la de la sección transversal. ¿Quedó más o menos? Sí, muy bien, gracias. Profe, después en el 3, cuando te pide determinar la economía en metal, ¿a qué se refiere? Cuando vos estés en una empresa y te digan, necesito comprar perfil para hacer una viga que está cargada con flexión, que trabaja flexión, y tiene estas condiciones, es una viga de sección circular hueca. Me voy a arriesgar, total, para mí siempre es como una práctica. Bastante bien, podría haber estado mejor. Bueno, una cosa es que yo compre este material y otra cosa es que compre, por ejemplo, este material. No, lo voy a hacer de otra manera. Pero no me sale. Espérenme, ténganme paciencia, porque esto lo tendría que usar, ¿cómo es? No, de acá no. Bueno, no me va a salir. Bueno, algo de espesor más delgado. No sé por qué no me sale. Ahí está. Ahí está mejor. Bueno, ahí está mejor. Fíjense, yo acá tengo un cilindro, una sección circular hueca, las dos son secciones circulares huecas, pero acá yo tengo más grueso que este. ¿Sí? Tiene espesor más grueso que este. Es probable que las dos dimensiones cumplan con el requisito de que la tensión máxima sea 12 kilos por milímetro cuadrado y por supuesto cumplen también probablemente esta relación. Imagínense que sea así. Bueno,
Sin embargo, este pesa más que este, porque tiene más material, más hierro. Entonces, el peso es plata. Vieron, uno de los datos que hay en las tablas de perfiles es el peso por kilo, y los kilos por metro, el peso por metro de longitud. Y cada kilo tiene una cotización. Ustedes van a comprar clavos a la ferretería y se los venden no por unidad, se los venden por kilo, ¿no? Entonces, más kilos, más plata. Pueden comprar 100 clavos de 1 pulgada de largo y 100 clavos de 3 pulgadas, y por supuesto le va a salir más caro el de 3 pulgadas, pero porque pesa más, ¿sí? No simplemente porque tenga otras prestaciones, sino también porque pesa más. Bueno, entonces todas estas peroratas para relacionar el peso de la estructura con la plata, con la economía del material. Eso se llama economía. Acá no aparece... sí, dice economía del metal. Economía se refiere a eso. Es decir, yo uso menos material, entonces no solamente pesa menos, sino que también lo pago menos, ¿sí? Por los dos lados, por el lado del peso, por los dos lados, por el lado del peso y por el lado de los pesos. Por los dos lados. Entonces hay que buscar el más delgado, el que cumpla con estas condiciones, pero que también sea el más delgado, el que menos kilos por metro lleve, ¿no? ¿Se entendió? Sí, el tema es que no entendía, o sea, cómo plantear, porque yo lo que estaba buscando era como la diferencia entre una sección maciza, circular maciza y una hueca, pero claro, lo mismo, eso, sí. pero ese tema de, ¿cómo es? El peso por metro y demás, que lo tengo que buscar en tabla y ver cuál me convendría más. O sea, no entiendo bien cómo hacerlo, en este caso numéricamente, digamos, o sea, cómo plantear el ejercicio. Bueno, vayamos leyéndolo. Porque primero hay que leer. Lo tengo que leer yo primero. Bueno, ya te dice 12 metros, ¿cuánto es? 1 metro, flexión, tanta resistencia. Entonces te dice que si vos usas una sección hueca en lugar de una maciza, con una relación, la hueca de 0,9, ¿qué le pasa a los dos perfiles? ¿En qué se parecen? ¿En qué son idénticas estos dos perfiles? El hueco con el macizo. Desde el punto de vista y en este caso te está diciendo en el sigma admisible. Claro, exactamente, muy bien. La tensión máxima, muy bien. La tensión máxima admisible son iguales en los dos casos. Pero vos acá tenés todo este material y acá tenés este material que está en el espesor nada más, ¿sí? Por supuesto, por ahí seguramente tiene más diámetro, ¿no? Pero esto pesa mucho menos que esto, que todo esto. Entonces vos vas a usar este. ¿Por qué va a tener menos peso? Bueno, compararlo en todo caso. No sé. Y sí, efectivamente, de la tabla de perfiles, vos podés buscar los datos que, aparte de la geometría, de las dimensiones, de estas barras, te aparece como dato el peso por metro. Básicamente calculo el volumen que tendría cada uno de los dos y según el volumen saco el peso que tendría por metro y veo cuál tiene menos peso por metro. No, por metro no, bueno, cuál tiene menos peso total. Claro, es cierto, muy bien, sí, es cierto. No necesitas ir a la tabla de perfiles, es cierto. Calculás el volumen, muy bien. Tenés un volumen mayor que el otro, entonces, como son del mismo material, el peso de uno es mayor que el peso del otro. Claro, pero en realidad básicamente así no tengo que hacer nada, simplemente decir que uno es más grande que el otro, entonces el peso de uno va a ser... Bueno, sí, porque dice determinarlo, supongo que tengo que calcular el volumen de cada uno. En realidad el volumen es el área por la longitud. Acá los dos miden lo mismo, así que la L la podemos sacar. El volumen está en función del área, que va a ser 1 o 2, el macizo o el hueco. Claro, sí, simplemente que en el hueco voy a tener 2 espesores que restar, 2 radios que restar, digamos. O sea, Claro, es eso, sí, nada sí, más. sí. Bien. Sí, Okay. sí. Listo, Es listo. eso.
Pero lo importante, más allá de la resolución del problema, es que puedas, digamos, manejar estos conceptos. Porque a veces vos tenés esto que es hueco, y acá está bien que te hable una relación bastante alta de diámetros, ¿no? Pero es probable que el diámetro mayor del hueco sea por ahí el doble de este. ¿Sí? Entonces hay que ver si todo ese material es menor todavía que el macizo. ¿Sí? En teoría sí, tendría que ser mucho más. Pero bueno, de eso se trata este ejercicio, de comparar los pesos a través de, bueno, como bien decís, del volumen o de las áreas transversales, ¿no? En realidad, porque el volumen acá es para 1 metro de longitud, en los dos casos, así que... Claro, es lo mismo. Lo que no estaba segura cuando quería hacer ese planteo, yo uso el diámetro, bueno, la D minúscula como diámetro interno y la D mayúscula como diámetro externo, y para la maciza, ¿qué le doy? ¿El diámetro más grande o el más chiquito? No, vos en los dos casos tenés que dimensionar, porque no conocés los diámetros. Entonces yo voy a seguir insistiendo con el IXX. Entonces vos como incógnita tenés ese dato y este dato. Y R, digamos. Vamos a poner R. No, vamos a poner D. D sobre 2. Porque esa es, D sobre 2 es la distancia de la fibra más alejada. ¿Ok? ¿Me seguís? Del macizo. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que el diámetro está también metido acá en el IXX, así que lo vas a tener que sacar de la expresión para poder calcular el diámetro del macizo. Esto para mostrarte que la geometría va a depender del valor, está dentro de la ecuación implícita. Vos lo que tenés como dato es sigma y tenés el momento. No importa, al momento le pones un momento unitario. Ah, genial, listo. Bien. ¿Por qué? Porque lo mismo, 1, 2, 3, no te importa. Vamos a poner un newton por metro. Qué sé yo, no importa. O por milímetro, no importa. Según las unidades que vos trabajes, no te importa. Ponele un valor unitario de momento. ¿Sí? De modo que no te influya en la ecuación. Y vas a tener sigma, que vale 12, igual a 1 por dm sobre 2 ix. Ahora el ix, acá el momento de inercia era pi por, yo me lo acuerdo. Sí, R a la cuarta sobre 4. Sí, yo me lo acuerdo en el radio, no me pidas en el diámetro. No me acuerdo, nunca me acuerdo si es 32 o 64, me parece que es 64. Bueno, sí es diámetro. ¿Ves? De acá tenés R y acá tenés R, así que podés sacar, R te va a quedar para el macizo como una raíz cúbica. Claro, está bien, sí, sí. ¿Okay? O sea, de ahí tengo que calcular los R's y después, nada, en el otro ya me da la proporción entre sí. Claro, esto es pancito para loro, ya lo tenés acá calculado, ya está la expresión esta, sacás el radio del macizo y en el hueco reemplazás, viste, el momento de inercia te aparece menos R a la cuarta. Claro, sí, sí, sí. Bueno, sí, ahí uso la relación entre dimensiones. Exactamente, sacás esta R y la reemplazás por esta. Genial. Sí, listo. y sabe. Buenísimo, gracias. De nada. Profe, ¿te puedo hacer una consulta sobre el ejercicio 5 de la guía 13, creo que es? Sí. No, entonces debe ser la guía 14. Pues que sea. ¿Viste? Ah, bueno, no. Entonces debemos tener guías diferentes, porque te iba a consultar justamente porque yo cambié, perdón, dice cambié la numeración, cambié la numeración porque Mirko cambió el orden de cómo da los teóricos, así que posiblemente vos tengas el formato viejo. ¿De qué tema es? No era ese tema porque dice nada más determina el perfil y te da la figura esa. Y no sé si habla un perfil de sección circular, rectangular, pero bueno, por lo que veo es rectangular. Sí, es un perfil de sección I. Cuando es sección I es porque es así. Y
sea rectangular, por eso está aclarado. Sí. Lo que pasa es que a veces en las tablas de perfiles aparece como perfil I. Entonces vos tenés así los ejes de simetría, los ejes baricéntricos, y bueno, acá no tenés mucho, aparte te da las dimensiones, A igual 2, no, A y B son las longitudes. Lo que tenés que determinar justamente son el ancho B y la altura H. Claro. Profe, iba a hacer una consulta. Sí. Cuando te pide esto de dimensionar una sección y tenés tanto un momento flector como fuerzas de corte, vos tenés que sacar para cada una de esas, o sea, para las tensiones de corte y para el sigma XX sería, sacás una condición del R y tenés que considerar como la que será como la que incluye, o sea, si te da, por ejemplo, que R tiene que ser mayor a 4, usando las tensiones normales, y usando tensiones de corte te da que R tiene que ser mayor a 3, te quedás con la que incluya ambos. Sería Exactamente. Claro, bien. Primero dimensionás con sigma, después verificás con tau. Así es la fórmula. El procedimiento es dimensionar por sigma, o sea, flexión, digamos, y solicitación axial si lo hubiera. Y después, de acá sacas una geometría, BH. Y después esta geometría la probás acá. A ver si esa geometría hace que la tensión de corte admisible sea menor a la que resultaría como tensión de trabajo con esa geometría BH. ¿Sí? O sea, lo Bien. usás como verificación. Siempre usando los momentos, tipo haciendo los diagramas estos de fuerza, distribución de esfuerzos, tenés que tomar el momento máximo y el corte máximo, ¿no? Sí, exactamente, el corte máximo, totalmente. Sí, sí, sí. Siempre el corte máximo y no importa que esté en otra sección, porque vos después toda tu viga va a estar dimensionada, con esta geometría BH. No es que estés cambiando a lo largo de la viga. Siempre va a ser B y H la geometría del perfil rectangular. Así que puede ser el momento flector máximo, puede estar acá ponele, y la tensión de corte máxima y puede estar acá, o acá abajo, o acá. Claro, sí, eso me pasó justamente. No importa, no importa. Calculás, como bien vos dijiste, para las máximas solicitaciones, donde estén las máximas solicitaciones. Bien, perfecto, gracias, profe. De nada. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta teórica de la 11? sí, cómo no. En el primero del 11, en el B, que te dice la sección de mayor compromiso estructural, ¿es la parte en la que el gráfico tiene el valor más alto de los... Ay, Perdóname, repetime, porque estaba buscando. en el 1B, Sí, cuando te dice la sección de mayor compromiso estructural, sí. Desde el punto de vista de los esfuerzos. la parte en la que el módulo tendría más valor, ¿sería? El módulo de N, fuerza axial. Sí, exactamente. No sé Ok. dónde es acá. P menos 3P. Acá, ¿no? Por esta zona, ¿no? Sí. Sí. Está bien, Muy y bien. te respondo de tal punto a tal punto. Claro, sí, sí, exactamente. Bien, Exactamente. bien, Sí, gracias. exactamente. Sí, sí. A ver, desde el punto de vista ingenieril, si quieren, para ser más precisos, como informe incluso. Ustedes van a hacer un montón de informes a lo largo de su carrera y bueno, obviamente tienen que ser claros cuando escriben, ¿no? Entonces,
Lo que conviene es poner un par de ejes, ¿sí? Y decir, bueno, entre L sobre 2, entre 0, no, perdón, entre L sobre 2. Esto sería menor o igual a 2 o 3 medios de L, o no, 4, 5 medios de L, ¿no? Entonces se ponen 5 medios de L. En ese intervalo, en realidad acá tengo que poner X, perdón. Poner X acá, y menor o igual a 5. En ese intervalo de L, el momento en la sección más comprometida, ahí está la sección más comprometida. ¿Ves? Ahí tiene una descripción técnica del rango en donde la sección es más comprometida porque tiene mayor solicitación inicial. ¿Sí? Esa es una manera muy elegante de representar eso, de responder eso. O reemplazar L por 1 metro y ya está, entre 0,5 y 2,5 metros. Ahí está la sección más comprometida, eso también es otra respuesta. Perfecto. Profe, ¿y te puedo hacer otra de 14 de esa misma guía? Sí. Del que tiene como un cilindro, había que sacar, que tenía P sub I. No me acuerdo cuál. ¿Qué tenía un qué? Tiene como un cilindro con un gas adentro, un líquido, haciendo presión por afuera. Y te tenías que sacar, Sí, creo que la sí, altura del sí. cilindro. No estaba por acá, en el 11, ¿no era? ¿Este? No. O este. Sí, creo que estamos abajo. Ese. Yo en ese llegué hasta calcular lo que valía P sub I, pero después no sabía cómo terminar la relación. Bueno, o sea, vos acá pudiste... Claro, planteé sumatoria de fuerzas y llegué al peso que hacía todo el cilindro, y ahí saqué lo que valía P sub I. yo creo que debe valer 2F. Entiendo. 2F por el área, te da el radio del... Sí, te da el radio del cilindro. Bueno, ahí sacas la presión. Bueno, esto es un tema... no sé hasta qué punto lo dio Mirko, pero cuando uno tiene un cilindro, cargado, con presión, ¿sí? Si yo quiero analizar cualquier partícula, cualquier elemento, cualquier partícula diferencial, tomo un diferencial de área para analizar qué pasa en ese elemento de área y después generalizar, por supuesto. Bueno, ahí me voy a encontrar con que están estas tensiones. Está esta tensión, ¿no? Que la llamo transversal o de Suncho, o circunferencial, porque sigue la dirección de la circunferencia del cilindro, y esta que la llamo axial o longitudinal. ¿Sí? Bueno, entonces voy a tener esas dos tensiones. Sigma L, longitudinal, y sigma C, circunferencial. Bueno, hay una relación entre ellos, donde sigma C vale la presión por el radio sobre el espesor, y la sigma L vale la presión por el radio sobre 2 veces el espesor. ¿Sí? Bueno, fíjate vos que es sencillo, porque acá yo tengo
casi todos los datos, y la única incógnita que me aparece en esta ecuación es t. Cuando yo digo todos los datos, pregunta, ¿por qué digo que tenemos todos los datos? O sea, ¿tenés todos los datos? Esa sería la pregunta. ¿Vos también coincidís como Sí, yo con que un sistema de tanto ecuaciones lo no? despejás. ¿Cómo? Con un sistema de ecuaciones lo despejás. ¿No, Bueno, no es la misma la presión que hacen todas las caras? cuando hablas de todas las caras, ¿a qué te refieres? Supongo que sigma C no es lo mismo que sigma L. Te estoy pidiendo que no. No es que estoy pidiendo que no son iguales. Sigma C vale P por R sobre T y sigma L vale P por R sobre 2T. No son iguales. Entonces, vos cuando dimensionás, digamos, ¿cuál de las dos vas a usar para dimensionar? Si T son las mismas, T es el mismo espesor, R el mismo y P el mismo. ¿Cuál vas a usar para dimensionar? Sigma L, sigma C, sigma L no te sirve. Vos dimensionás con sigma C y ya sabés que la geometría que te dé va a soportar la tensión longitudinal, porque es la mitad. La tensión longitudinal es la mitad de la circunferencial. Entonces, no necesitas para el diseño sigma L. Directamente dimensionás con sigma C. Entonces, vuelvo a la pregunta, no te escapaste de la pregunta. Yo tengo sigma C igual a P por R sobre T. ¿Ok? ¿Qué incógnita tengo acá? La E, el espesor no tenés. Muy bien. El espesor es una incógnita. ¿De dónde saco sigma C? No, ni idea. ¿P y R los tengo? Sí. Bueno, entonces la pregunta es ¿de dónde saco sigma C? ¿Qué referencia puedo tomar para poner sigma C? O sea, si vos tenés esta ecuación, ¿no? Y bueno, podés buscar otra en todo caso. Ya tenés recursos también, conocimiento como para poder buscar alguna otra ecuación que te ayude a encontrar sigma C. Yo te digo, no es necesario porque en el enunciado del problema está el dato implícito, no está directo pero sí implícito. Entonces, de esa manera, si una vez que determinemos sigma C, podemos despejar T y ya tenemos solucionado el problema. ¿Sí? Bueno, entonces yo te pregunto de nuevo, ¿de dónde podemos sacar sigma C? Yo te pregunto, sigma C podría ser 100 megapascal o 100 newton por milímetro cuadrado. ¿Podría ser? Yo creo que no. No es un valor muy grande. Bueno, no. Bueno, 50. ¿50 qué? ¿Eh? 50 pascales. 50 megapascal. Siempre estoy hablando de megapascal. O es muy alto también. No, no tengo idea, la verdad. No tenés idea. Bueno, digamos, 100 megapascal para estos tachos es, digamos, algo del orden que podrían dar para ampliar tu conocimiento, digamos, tu carpeta de conocimiento. Podrían dar 100 megapascal, no es una cifra loca. De todos modos, ¿con qué criterio yo puedo decir que es 100 megapascal? No sé, no establecí ningún criterio. Podría ser 100, podría ser 50. O sea, esos valores podrían ser razonables, pero no tengo así tirados al azar, no tiene sentido. La ingeniería siempre tiene que buscar justificativos, ¿no? Siempre tiene que tener una explicación, no es nada mágico ni. O sea, tiene que tener un sentido, un criterio. Entonces lo que estoy buscando es el criterio. Bueno, en el enunciado
te dice que vos tenés un sistema pistón-cilindro de acero que trabaja a una presión interna P sub I acoplado al extremo B de un balancín de aluminio, representado por la viga BC de sección rectangular. Bueno, está cargado con una fuerza de 8 toneladas. Bien. Acero, aluminio, ya me están dando una pista de qué material es. Y seguramente 100 megapascal no es lo mismo para el acero que para el aluminio. O si yo eligiera, qué sé yo, polietileno, te podría decir, o madera, o cualquier otro material. No es lo mismo. Entonces, la clave está acá, en los materiales que tenés. ¿Vos estás estudiando mecánica, ingeniería mecánica? No, ¿Qué estás estudiando? materiales. Bueno, entonces, cada vez que veas un material, te tiene que llamar la atención. Entiendo yo, porque si no podría Ahí seguir. podríamos poner el valor de 21 por 10 a la No. 10 pascales. No. ¿El acero? ¿Qué es ese valor? La E. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? No es un examen, estamos aprendiendo, así que no te lo tomes como un examen, porque no es un examen. Para nada, estamos en una clase, así que lo tomo yo así. Pero bueno, también es un poco buscar en tu cabeza que relaciones todo lo que viste en la teoría o leíste con esto, con la solución del ejercicio. Si yo te lo cuento y te simplifico mucho el problema y la verdad que no tengo intenciones de simplificártelo, al contrario. Porque en las dificultades es donde uno aprende. Bueno, el E no es una tensión. No es una tensión. Entonces no va, el dato que me diste, no. El dato que me lo da el acero, el aluminio, es la tensión de fluencia o también la tensión de rotura del material, ¿no? O sea, ya me está diciendo, me está dando datos de cuál es la tensión máxima que tiene este material sin deformación plástica, o incluso cuál es la máxima tensión que soporta y a partir del cual se rompe. Bueno, entonces, yo tengo estos datos y lo que hago es a la tensión de fluencia, la divido por un coeficiente de seguridad, ¿sí? Y esto me va a dar una tensión que yo llamo admisible. ¿Sí? Entonces, esta tensión admisible es la que yo tengo que tomar para el cálculo. Esta tensión admisible tiene que ser mayor o igual a sigma C. O sea, la tensión circunferencial no puede superar la tensión admisible, porque yo ya estoy jugando con un factor de seguridad que me está impidiendo superar ese valor. ¿Sí? De esa manera, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Lo que está pasando es que yo me estoy asegurando que en un registro, carga, tensión, por ejemplo, este registro de tensión de formación, o carga de desplazamiento, como quieras, es lo mismo. Bueno, si yo tengo acá la tensión de fluencia y acá la tensión de rotura, yo al dividir cualquiera de los dos por un coeficiente de seguridad, estoy bajando la tensión a este máximo. Estoy lejos de esas situaciones críticas. Esta es la tensión admisible. Entonces, me estoy asegurando que el material esté trabajando en este rango de carga-descarga. Bien lejos de la tensión de fluencia y mucho más lejos de la tensión de rotura. Esa tensión es la tensión admisible. ¿Sí? Que no surge del registro carga de tensión de formación de un ensayo de tracción, no surge de ese registro, porque ese ensayo de tracción permite hallar propiedades mecánicas de los materiales, como es cualquiera de estas dos, incluso esta también, muy bien, pero también lo permitiría, por eso es esta pendiente. La pendiente de esta parte elástica
mide, bueno, todo eso lo podría sacar de acá. La tensión admisible es un valor de diseño que vos como profesional, como ingeniero de diseño, sacás, deducís, porque estás estimando un coeficiente de seguridad en función de un montón de variables que tienen que ver con las características del diseño, ¿no? Y cuánto haya de preciso, cuánto sea de precisa toda la información que vos tengas para hacer ese diseño. Así que bueno, esta es la condición de diseño. Esta tensión circunferencial que está acá, en el cilindro por la presión interna, no debe ser mayor que la tensión admisible del material. ¿De qué material? Y del material con que fue construido ese cilindro. Así que, si se entendió, adelante. Sí, ahora tengo un poco más de idea, gracias. Bueno, espero que la refuerces la idea, no te quedes con la idea, sino trata de apropiarte del conocimiento releyendo estos temas y bueno, ya te digo, si estás siguiendo ingeniería de materiales, cuando hable de algún material, detenete ahí, averiguá, porque va a ser tu futuro, posiblemente, qué sé yo. Puede serlo. En esta etapa Profe, uno no sabe. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta de cuando planteaste el ejercicio? sí. Ese 2F que pusiste en el punto B para arriba, ¿por qué lo pusiste ahí? 2F, porque creo que es 2F, ¿no es 2F? No sé, yo he planteado sumatoria de momentos y me he dado F sobre 2 para abajo, en ese punto. Pero, nada, Puede para ser, sí, saberlo sí, más. porque es por 2L, sí, sí, F sobre 2, la mitad. Porque es Bueno, 2L, el brazo de palanca es 2L, sí, sí, perdón. Sí, sí, dice que el brazo de palanca lo hice al revés. Sí, sí, muy bien. Profe, con respecto a este tema, cuando habíamos hecho el 11, porque lo estaba volviendo a ver y siempre me genera dudas de ese ejercicio, pero habíamos planteado de una forma los sigmas tangenciales y longitudinales que no me estaría cumpliendo el tema de que una sea el doble de la otra. Y No, no me porque, doy cuenta por qué. no, está bien, está bien. Esto es en el caso de que vos tengas presión. Cuando vos tenés presión sola, valen estas expresiones. En un tacho de esos que ustedes ven, esos cigarros, se llaman cigarros, que a veces, si van por las rutas, los pueden ver en los campos, en las escuelas rurales, en las empresas que están un poco aisladas. Llega el gas y va el camioncito y descarga en estos cilindros que pueden tener 2 metros, 3 metros de largo y 1 metro de diámetro, más o menos. Bueno, y están sometidos a presión. Y las fórmulas o las expresiones que permiten calcular las tensiones actuantes son estas que tenemos acá. Ahora, en este problema tenés una carga axial. Claro. Sí, que también te suma, acá tendrías que ser más PQ sobre A. Claro, la otra vez lo que habíamos hecho era que la longitudinal. Esto no va, ¿no? No va. Claro, que la longitudinal era Q sobre A, ¿no? Claro. Y ese área, en realidad, ¿es el área del anillo, digamos, con el espesor, o es el área de todo el cilindro? Yo insisto, así practico, ¿eh? Ustedes pueden reírse, pueden. No pasa nada. Bueno, porque, yo primero dije, bueno, es el área de todo el cilindro, pero después me puse a pensar y en realidad es la de ese anillito. Claro, es el área transversal. Claro, el área transversal, que es donde está distribuido Q. Q acá está mal dibujado incluso porque, digamos, esto no está mostrando nada, está mostrando como una tapa. Claro, es que ni siquiera se ve en realidad el espesor ahí, entonces como que también eso me confundió. Claro, esto tiene un espesor así, y bueno, claro. ¿no? Tiene un espesor así, y es donde actúa P. Es donde actúa Q. Es donde actúa Q. Bien, eso sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el área de eso es el área de ese anillito que es 2pi por R por el espesor, era que se aproximaba a ese.
yo les dije, hagan las cuentas, porque lo mejor es hacer Sí, las sí, igual es cuentas. así, porque era la aproximación cuando la diferencia entre los radios era tan... Exactamente, hagan esta cuenta 2πRT, que se usa también, y hagan pi por r cuadrado. Sí, menos t cuadrado. No, en realidad sería, No, claro, t no. no, y el r sería r', ¿no? Digamos, Claro, sí. sería r menos t, Sí. para ser literal, para ser bien, bien sería r más t, porque acá es el r es un r medio. Ah, Es el radio medio entre estas dos circunferencias, el radio medio. Entonces sería r más t sobre 2 al cuadrado menos r menos t sobre 2 al cuadrado. Hagan estas cuentas. ¿Se entiende, no? Creo que estoy haciéndolo bien. O sea, es pi por el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. bien. ¿Sí? R es siempre que se hace así en tubos de pared delgada, se llaman estos tubos, tanto cilíndricos como esféricos. O sea, ven la pared de estos cilindros, son muy pequeños comparados con el diámetro, con el radio. Entonces eso se lo llama de espesor delgado. Ya lo van a ver en estática del sólido, van a ver un poquito más de esto y van a ver pared gruesa, ¿sí? Que ya pared gruesa ya son más considerables, como que tienen una cosa así. Sí, tenés dos radios distintos. Claro, este ya no existe, ¿ven? Y ahí hay una pared más gruesa que influye, ya empieza a haber tensiones en el espesor. Acá en esta anterior, no, porque es tan delgado el espesor que se desprecian esas tensiones. Pero acá sí aparecen tensiones, eso ya lo van a ver en estática del sólido. Pero lo que quería decirles es que hagan las cuentas, sáquense ustedes mismos las ganas de ver que esta expresión 2pi por RT, ¿sí? O pi por r cuadrado es también aproximadamente igual a esta que está acá abajo. O sea, las tres son valores muy parecidos. Entonces, ingenierilmente, como siempre uno ingenieril, ¿conocen la regla de los 5 dedos de ingeniería? ¿La conocen? La regla de los 5 dedos, que es así. Más o menos. Bueno, el 5 dedos es más o menos. Sí, bueno, esto es lo mismo. Digamos, siempre cuando uno habla de ingenierilmente, habla de siempre que hay algún porcentaje de error. Por supuesto, cuanto más chicos mejor, pero obviamente siempre tiene que estar acotado y controlado en todo caso. Bueno, en este caso, si hacen esas tres expresiones que para darle el área de la sección circunferencial de estos tubos de pared delgada, van a ver que son muy similares las tres expresiones. Pero háganlo para darse cuenta. Entonces, cuando tengan R en una expresión como esta, y van a manejarlo con confianza, no van a hacer R más T, R menos T, no. Este es el radio que se considera para el cálculo de las tensiones circunferenciales y las tensiones longitudinales. El radio medio. ¿Sí? Ok. Después en el inciso B, yo estaba planteando como que la deformación máxima iba a valer, epsilon igual a 1 sobre E por el sigma longitudinal menos nu por el sigma transversal. Sí. El tema es que, claro, el tema es que me dice que tendría que llenar el recipiente, pero nunca me dice la altura la altura del recipiente. Entonces no puedo calcular la presión que el líquido de adentro genera en sigma transversal. A ver, vos tenés primero un epsilon i, ¿sí? Que lo sacás con la expresión. Vos vas a tener, ¿de qué va a depender sigma y epsilon i? Va a depender del sigma circunferencial y sigma transversal. Y de la sigma longitudinal, circunferencial. Perdón, la circunferencial. Lo mismo. O sea, va a ser más,
las presiones sigma L sobre menos nu por Nu sigma sobre C. E por Nu sigma C. sobre E por sigma C. Muy bien, muy bien, muy bien. Es perfecto. Y después hacen lo mismo para el epsilon XX. O sea, también lo podés expresar. Esto en realidad, me parece, ya me estoy desdiciendo, porque en realidad tenés que volver a aplicar ley de Hooke. Claro. ¿Sí? Sí, el problema es que a mí Sí, como que saldría. Sí. pero me estaría como faltando el dato de la altura que tiene el recipiente, porque si no yo no puedo calcular mi sigma circunferencial, porque ese dependía de la presión y la presión dependía de la altura del líquido que yo pusiera. Eso ya lo calculaste en el punto A, ¿no? Claro, el tema es que yo en el punto A lo que calculé fue el nivel que debía alcanzar el líquido para que se cumpla el tema de que la tensión de corte sea 0,10 del sigma admisible. El problema es que yo en ese caso no sé si lo llené, yo puse una altura de agua Muy bien, claro. que cumpliera. Claro. El tema es que en el segundo me está pidiendo que yo lo llene. Si no sé cuánta agua pongo, no sé cuánta presión, bueno, agua como cualquier líquido, no sé cuánta presión tengo del líquido, por ende no sé cuánta tensión circunferencial se me genera. Cuando habla de llenar, habla hasta la altura H, ¿no? Entiendo, porque no te da una altura máxima. Claro, o sea, lo supongo con la misma altura que calculé en el inciso anterior. Claro. O sea, Bien. con los datos de estas tensiones que vos tenés Claro. acá, que Sí, calculaste no me en queda el otra. inciso antes. Sí. Bien. O Y sea, siempre la máxima va a ser la II, porque siempre nu es menor a 1, entonces... exactamente, muy bien. Va a estar dado por el Q, que va a cortar, lo va a cortar. El sigma C, nada, no te va a influir casi nada. Ojo que el sigma L va a ser negativo, ¿no? Sí. El sigma C va a ser positivo. Y bueno, todo sale de la ley de Hooke. La idea de este punto B es justamente esto, que aplicaran la ley de Hooke. Y a ver qué le sale. Claro, está bien. No me daba cuenta qué altura usar, si usar la del anterior o suponer una altura que tuviese el signo. Está mal descrito, en realidad al llenar, sí, al llevarlo a la altura H, al llevarlo Claro, a bueno, nivel. está bien. Sí. Genial, gracias. Muy bien. Muy Profe. buena pregunta. Sí, Ay, perdón. No, Julieta. disculpa, preguntamos. No, es de ese mismo ejercicio que antes en el A, que Sol mencionó cómo había calculado el sigma longitudinal, creo, que dijo que era la fuerza Q sobre el área. ¿Por qué lo calculan así? No entendí. Es una fuerza axial, acá se llama Q, pero no tiene que ver con, digamos, literalmente no es un esfuerzo de corte, es una fuerza axial, se llama Q, y actúa como fuerza axial. Entonces, la tensión que genera esa fuerza axial es tensión normal. Una tensión normal longitudinal. O sea, una tensión normal II. Claro. ¿Y cuánto vale? I vale el esfuerzo axial. Claro, dividido N sobre el área, Q sobre área, claro. el área donde actúa. Sí. ¿Y la sigma C cuánto lo calculamos como antes o cómo se calcularía eso? Sí, como lo vimos recién, es la presión, que acá, como es un fluido, poner que llegue hasta esta altura, esto es I o H, esto es H, es gamma por H, esa es la presión, gamma por H, por el radio, que te lo dan como dato, sobre el espesor, que también te lo dan como dato. Entonces, de acá sacas sigma C y ya tenés las dos extensiones que actúan en este caso. Perfecto, gracias. Profe, ¿te puedo consultar el ejercicio 6 de la guía 12? Sí. ¿De qué trata? No, es más que nada que no entendí bien una parte del enunciado. Ahí, que dice, para una carga puntual de 12 toneladas, y dice que varía de posición a lo largo del puente. No entiendo bien. ¿Sabés lo que es un puente grúa? Lo busqué, entendí lo que es, pero no entiendo bien en qué parte de una grúa iría. Es que no van en una grúa. Esto generalmente en los galpones, ¿viste? Los galpones,
los parabólicos que generalmente forman, con los cuales se construyen las empresas, los galpones de cualquier industria, tienen un sistema de movimiento de pesos, ¿sí? En donde en 2 pilares, como estos, ¿sí? Se monta una viga, y sobre esa viga se hace correr un peso, ¿sí? Acá se pone un gancho generalmente, o algo que permita agarrar pesos, o alguna estructura, o riendas simplemente que van a agarrar qué sé yo, un conjunto de chapas que puede haber acá abajo, o lo que sea, ¿no? Lo que uno quiera trasladar, con este gancho, uno lo puede tomar, o con riendas, como le decía recién, ¿sí? Lo toma y lo arrastra y lo lleva, tanto en el eje como en este eje, como en el saliente. O sea, tiene movimiento en 3D. ¿Se entiende? Eso es un puente grúa. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto mecánicamente cómo trabaja? Sí, se entiende. Este carro se mueve a través de todo el perfil. Va para acá, va para allá, va para un lado, para el otro. Se puede mover así, y esta viga se desplaza saliendo del papel o entrando, ¿sí? A lo largo de esos dos digamos, son pilares que sostienen otros perfiles que van a lo largo del galpón, digamos, ¿no? A lo largo de la estructura. Entonces, es para trasladar pesos. Bueno, cuando habla de... Perdón, mi celular que está sonando demasiado. Cuando habla de que varía de posición a lo largo del puente, es eso que te dije recién. O sea, se puede mover. La cosa es decir en qué punto va a tener la peor condición desde el punto de vista de carga, ¿no? Y bueno, es un poco para que piensen esta cosa. Es decir, bueno, a ver, yo tengo un peso que se desplaza a lo largo de una longitud L, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación más crítica de carga para este puente grúa? ¿No sería justo en el medio? Exactamente, muy bien, justo en el medio. Bueno, entonces esto se termina siendo una viga simplemente apoyada con una carga puntual en el medio. Mira qué sencillo. ¿Sí? ¿Esa, profe, es la peor condición, teniendo en cuenta el momento flector o teniendo en cuenta cualquier tipo de esfuerzo? El momento flector genera esfuerzos mucho más importantes que cualquier otro. O sea, vos tenés las 12 toneladas que vas a tomar de este peso, y si vos haces el diagrama de corte, por ejemplo, bueno, vas a tener, sube la reacción, se mantiene, baja, ¿no? Así va a ser tu diagrama de corte, ¿no? Bueno, va a ser más idéntico arriba y abajo. Ese es tu diagrama de corte. Bueno, esto va a valer 6, esto va a valer 6, ¿sí? Porque estás tirando 12 toneladas para abajo. Bueno, esto es corte. Si vos calculás las tensiones producidas por este corte, son tensiones tau, bueno, estas tensiones tau siempre van a ser menores, mucho menores, que las tensiones sigmas originadas por el momento flector. Que bueno, acá va a valer 0, como ustedes saben, vale 0, pero acá vale máximo y acá vuelve a valer 0. ¿Sí? Bien, Entonces, perfecto, profe. Sí, buenísimo. Este momento M, perfecto, bueno. Entonces siempre pasa eso. Siempre se diseña, como en el problema que me plantearon antes de corte de axial, o perdón, de flexión y corte, dimensionan por las tensiones normales y verifican que esa geometría cumpla con la condición de máximas tensiones de corte. Pero siempre diseñan por las tensiones normales. Una consulta, profe, de esta guía. Sí. Porque esta guía es solamente tensiones, no de flexión. Sí. Entonces no habría que analizar lo que es el corte, ¿o sí?
No, ¿eso no se analiza en la guía siguiente? No, es porque me preguntaron si el corte era lo máximo, o el momento flector era la máxima solicitación. Simplemente por eso aclaré que en ese caso tenés una carga de corte, pero las tensiones que produce esa carga de corte son menores que las tensiones debidas a la flexión. De todos modos, si quieren calcular, pueden calcular ahora, ya lo saben, la tensión de corte debido a ese esfuerzo de corte, ya lo pueden calcular, y compararlo con las tensiones de flexión originadas por el momento flector. ¿Sí? Acá será XY, pongamos, no sé. Acá será, perdón, XY no. Será XZ. Habrá que ver. Bueno, no importa, la nomenclatura después la tendrán que evaluar. ¿Sí? Z es el eje perpendicular a la viga. Perpendicular, o sea, según el eje de la viga. Z, para mi caso, es, si la viga es así, acá yo tengo el puente grúa, ¿sí? El eje Z para mí es este. Allá. Es este. ¿Sí? Y son tensiones Z, que tienen ese sentido. ¿Ok? En general, estos perfiles, estos puentes grúa, tienen secciones doble T. En general. Entonces, profe, ¿no te acordás cuál era el momento de inercia de una doble T, no? No, Hay no. una aplicación para calcular eso. Igual. Sí, de todos modos, yo les voy a dar una pista si quieren tomarla. Me parece que la pueden adoptar bien y les va a resultar muy útil. En las tablas de perfiles, si vayan, busquen en tabla de perfiles, que son los fabricantes de perfiles, les dan datos geométricos sobre los perfiles que fabrican. Y ahí van a tener perfiles L, perfiles U, perfiles T, ¿sí? Perfiles WT, de distintas geometrías, de distintas dimensiones. Bueno, entre los datos geométricos, aparte de ponerle los anchos, alturas, espesores de cada una de estas alas, los ejes de simetría, la posición de los ejes de simetría, bueno, todos esos datos geométricos que tienen esas tablas de perfiles, por eso les pido que lo busquen, aparecen también los momentos de inercia, por eso está bueno que los vean, no hace falta que lo calculen porque ya aparecen en esa tabla de perfiles, ¿sí? Y aparece un término que se llama WX y se llama WI. Estos son módulos resistentes. Módulos resistentes son, ¿sí? Estos módulos resistentes, sirven para dimensionar, justamente, para hacer esto que le están pidiendo acá en este ejercicio. Módulo resistente. Este WI o WX es el momento de inercia correspondiente, en este caso si es WI va a ser el momento de inercia II, sobre la distancia a la fibra más alejada, el X máximo. Fíjense, este cociente sale de acá. Si yo tengo sigma ZZ, dijimos, ¿no? Para el sentido, para los ejes que yo estoy poniendo ahora. Es el momento en X, perdón, el momento en Y, sobre II, podría ser XX, no, es lo mismo. Por la distancia de la fibra más alejada, que en este caso va a ser X. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto es esto. Entonces, la tensión sigma, ZZ, va a ser igual al momento, que es dato, el momento del problema, dato, sobre el WI. Esto es dato. Esto es dato porque esto es
la tensión admisible máxima, la máxima como dijimos antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, los ingenieros en materiales, ya les da el material. Si les da el material, van a una tabla y sacan la tensión de fluencia o la tensión de rotura. Lo dividen por un coeficiente de seguridad. Acá les dice 3. Ahí está. Sacan entonces tensión de fluencia dividido 3 y sacan la tensión admisible. Esa tensión admisible tiene que ser mayor o igual a sigma z. ¿Cuál es la incógnita del problema? WI. Entonces sacan WI y van a la tabla de perfiles. Tabla de perfiles WT y se fijan que buscar un perfil WT que tenga este WI, este módulo resistente, igual o mayor, porque no pueden buscar algo menor porque no, si WI es menor, la tensión cambia, va a ser mayor y no, lo que buscamos es justamente que esta sea el valor máximo posible, ¿no? Entonces, esa es la forma de diseñar estas cosas. Por eso acá habla de ir a una tabla de perfiles, ¿sí? Siguiendo este procedimiento. Vayan, busquen porque es la manera de diseño, así se diseña. Acá ya le están dando todos los datos como para después calcular este WI o WX, lo que sea, según el eje que estén ustedes en friccionando. Van a la tabla de perfiles y se buscan qué perfil WT, ¿sí? Tiene un WI mayor o igual al que ustedes calcularon. A este. ¿Se entiende? ¿La lógica? Bueno, bueno, háganlo, búsquenlo, porque son cosas que, digamos, re prácticas porque ya les permite a ustedes hacer diseño de estas estructuras, no es para probar una materia, ya los está formando en cómo diseñar un perfil. Quieren hacer, por ejemplo, ya no va a responsabilidad mía, yo lo digo, pero no es responsabilidad mía. Quieren diseñar un techo para la trotadora en la casa de ustedes, y bueno, ya con estas fórmulas simples podrían determinar qué tipo de perfil podrían usar. Yo les recomiendo que usen, generalmente se usan perfiles rectangulares huecos o cuadrados huecos, ¿no? De 2 pulgadas. Bueno, el uso de estos perfiles sale de usar estas expresiones, de calcular cuáles son las tensiones máximas para estos perfiles. O sea, están en condiciones de hacer esto. Profe, o sea, el más apto siempre es el que me dé un W mayor para que se achique el sigma. Claro, sí, muy bien, exactamente. Generalmente, ponele que a vos te dé, qué sé yo, poner un número, 400 centímetros, porque esto da en unidades de longitud al cubo, porque es un momento de inercia dividido una longitud, o sea, es centímetros cúbicos. Bueno, vas a la tabla y te dice 256 en el W, ¿no? Donde dice WI o WX, lo que diga, lo que a ustedes corresponda. Un perfil, el IPN, así se llama, IPN 80. El 500, IPN 80, ¿cómo? 500. Y el otro te dice 500, 583, el que sigue, que es el 90. No, vas a el adoptar? 500 sería el que estaría apto, el IPN 500. ¿Cómo Yo llamas? estoy acá viendo una tabla. Ah, perfecto, muy bien. Sí, muy bien, excelente. Muy bien. WI, el IPN 80 es 6,29. Muy bien, Martín. Pasá por el chat la web donde está esa página. ¿Sí? Estos chicos, tus compañeros, te lo pueden linkear y tener una tabla de perfiles. De todos modos, si googlean tabla de perfiles acero, les va a salir a Sindar, hay fábricas, los brasileros, los japoneses. Bueno, todos los que fabrican perfiles son hojas técnicas de los perfiles. Así que tienen estos catálogos para justamente, cuando ustedes van y quieren, por ejemplo, comprar un perfil para su techito, para su trotadora, y no van a conseguir justo
la dimensión que le va a dar el cálculo. Entonces tiene que ir y decir, no, yo en vez de 3,8 tengo de 4,1. Bueno, dame el de 4,1 y compro el de 4,1 milímetros o 4,1 centímetros. ¿Ok? Bueno, esos están tabulados en estas famosas tablas de perfiles. Muy bien, Martín. Pero entonces, profe, ahí si a mí me da 400, el más apto sería el que da 583. Exactamente. Claro. Exactamente. Bien. Exactamente. O sea, si uso el de 256, me va a generar un sigma más grande que no me va a no me va, No, o sea, no se va a aguantar y se va a romper. Sí, y tu Por eso. currículum después no te lo sacas más, eso es tu currículum. No encuentro más trabajo. Sí, no te conviene, no te conviene. Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Excelente, ¿eh? Muy bien, ¿eh? No se están entendiendo, pero está buena, entretenida para mí la clase. Profe, ¿te puedo preguntar el 4? Porque me empecé a complicar y no sé si iba por ese lado el ejercicio. ¿Dónde te complicaste? En realidad me pedía encontrar la posición más favorable. Arrancando por ahí, cuando lo estaba haciendo no sabía definir qué era más favorable. ¿Más favorable es que el sigma sea menor, digamos? En principio sí, muy bien, exactamente. Ok, entonces tendría que encontrar la forma en que el momento de inercia sea más grande. Perfecto, muy bien. Estaba calculando el momento de inercia, bueno, que es un cuadradito, nada, es b a la cuarta sobre 12, porque base por altura, o sea, la base es lo mismo que la altura. Sí. Pero Perfecto. cuando estaba haciendo el otro, me empecé a complicar porque estaba buscando, digamos, o sea, busqué la función o el i que me determina cada una de las diagonales para integrar. Sí, No te voy sé a. Sí, está bien. estaba haciendo bien, porque me estaba Está bien. complicando. No, sí, también te estás complicando, pero está bien lo que estás haciendo, ¿eh? Pero es más complicado. Acá, ¿sabes qué conviene? Conviene calcular el momento de inercia de un triángulo con respecto a su base, Sí, ¿sí? Que no me acuerdo ahora cuánto es, ¿eh? lo tengo en algún lado anotado. BH cubo sobre 36. Sí, no sé dónde lo tengo. Así. O sobre 3. No, yo me los confundo. Me parece que es sobre 3, puede ser sobre 3. Bueno, fíjate. Entonces, después multiplicar por 4. Eso no sabía si se aplicaba, por eso quería preguntarte si yo multiplico por 4, pero me daba cosa que algo, no, claro, con el momento de inercia siempre es positivo. Nada, me estaba complicando pensando en el producto, ¿viste? Que algunos pueden ser positivos y otros negativos dependiendo del cuadrante en el que se encuentre, pero no, el momento de inercia acá siempre es positivo, así que sí o sí se suman. Vos acá estás tomando, mirá, estás tomando estos diferenciales de área. O sea, el tema sale de la integración. A ver, la cosa es, si yo tengo un triángulo así, si el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por la base es igual al de un triángulo así. ¿Sí? Sí. En principio, digamos, por lo que veo, no le veo diferencia. Con respecto al eje, a este eje sí serían distintos, ¿no? Podría. No, tampoco. Con respecto a ese eje son simétricos. No, está bien, hay que sumarlo, o sea, multiplicarlos por 4. El tema es que Bueno. yo me estaba confundiendo con otra cosa y dije, ay no, ya veo que si lo sumo me da otra cosa y no es la que corresponde. Pero claro, bueno, entonces. Ojo, perdóname, Sí. me faltó algo, porque en realidad. A ver si está bien lo que digo. Estás tomando multiplicar por 4. Sí, está bien, porque lo llevas al eje baricéntrico que es este. Sí, no tenés que trasladarlo ni nada. No tenés que trasladarlo ni nada. Sí. Fíjate cuánto es el momento, yo no me acuerdo, este coeficiente cambia, ¿no? No sé si es 3, 36. 36, bueno. Sí. Bueno, miren, busquen. Sí, ahí yo lo voy a buscar, que también ayer tenía Una consulta de los Porque momentos de inercia. ¿Cómo? Los momentos de inercia, ¿cómo te das cuenta cuál es el que tenés que usar? Porque ponerle, el triángulo tiene b por h cubo sobre 36 o b cubo por h sobre 36. Sí, ojo, perdón.
El BH cubo sobre 36 es si B es este, acá no vale B, vale esta. B para el problema, B es esto. Para este problema esto es B. Y para este problema es B' H', porque B ahora Sí, es... sí, sí, esto sí. ¿Queda claro? ¿Sí, Sí, Sol? sí, sí, ¿Está bien? pero lo que yo no entendería es Sí, sí, sí. cuál de las dos ecuaciones usar, si la de B por H cubo o la de H cubo por B. Ah, esto depende del eje al que estés tomando como referencia. Si vos tenés, por ejemplo, un eje que es así, la base siempre coincide con el eje. Ahora, si vos tenés un eje que es así, la base, lo mismo, coincide con el eje, pasa a ser este. ¿Se entiende? ¿Se entiende como lo dije? Si es horizontal, la base es horizontal. Si el eje es vertical, la base es vertical. Para que sea coherente con la fórmula, ¿no? O lo das vuelta, decís H, B cubo, es lo mismo. En realidad se cambian los índices. Para un lado es BH cubo sobre 36 y con el eje vertical va a ser HB cubo sobre 36, lo mismo. ¿Se entiende? Pero la cosa, como decía Sol, pasa por el momento de inercia. Bueno, después que calculan los dos momentos de inercia, se van a dar cuenta que tampoco depende del momento de inercia. Si llegan a esa conclusión es que van muy bien. ¿Y de qué va a depender? Ah, Del momento, simplemente, no sé. no, el momento es el mismo porque está en la misma. Claro, por eso, o sea, yo igualo y en realidad supongo que quizás me va a depender de, no sé, de cuánto vale la base o la altura o una cosa así, si no depende exclusivamente de... Bueno, pensalo, porque estás del hablando momento. sin saber, digamos, brutamente Ok. te digo así, ¿no? Sin pensar, estás hablando sin pensar, eso realmente, porque si Sí, sí, sí. pensás, si lo pensás, la respuesta la tenés obvia. ¿Cuánto vale la tensión? La tensión en este problema, ¿cuánto vale? M Sí. sobre Sí, M I sobre I. por la altura. Bueno, Ah, claro, ahí ya la altura me cambia. eso, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que hay que pensar un poquito? Sí, sí, muy bien, muy bien. Claro, ahí la altura va a ser la diagonal sobre 2 en el que está rotado. Exactamente, en un caso va a ser H sobre 2 y acá va a ser la diagonal que es más grande. Entonces, si es más Claro, grande, las genial. tensiones son mayores, ¿sí? O sea que si son mayores, entonces me va a convenir el otro que las tensiones son menores. Exactamente, exactamente. Sí, muy bien, Sol. Así es. Bien. Pero bueno, a priori no parece esto, ¿no? Viste que a priori decís, bueno, qué sé yo, puede ser el B, el Claro. rombo, podría ser. Pero bueno, tampoco lo es, porque el momento de inercia les da igual a los dos. En los dos casos son iguales el momento de inercia. Tienen que llegar a esa conclusión. Si llegan a ¿Te esa da una conclusión, consulta del perfecto. ejercicio 8 después? Sí. En ese ejercicio calculé las deformaciones por las tensiones que tiene, o la flexión generada. No, yo no tengo ese mismo. De esta guía es, porque Sí, de la guía 12. cambié la numeración. Ah, pero Tengo una viga en L empotrada en una pared. Ya. una viga en L empotrada en una pared. Sí. No te sé decir, porque esta la bajé recién del campus. ¿La bajaste vos también del campus este año o es del año pasado? Sí, 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 la bajé este año del campo. Bueno, voy a tener que revisarla porque no tengo la versión Si vieja y quieres comparto la pantalla, así lo puedes Sí, ver. por favor, porque no la tengo en mi máquina ahora. En realidad estoy trabajando con otra máquina y no tengo. Ah, lo cambié. Sí, sí. Claro, está bien. Este problema lo pasé a. Sí, sí, está en otra guía. Pero dale. Yo lo que hice en ese, calculé las deformaciones por la flexión generada por P, tanto en la barra AB como en la CB. Sí, Y después tenía una duda de las deformaciones por la temperatura, por el delta T de 200 claro. grados. Sí. Yo dije que las deformaciones por la temperatura, epsilon XX y ZZ iban a ser todas iguales. Y van a estar dados por alfa por delta T. No sé si estaría bien eso.
Sí, vos tenés, sí, digamos, debido a la temperatura, AB en la longitud se alarga, y lo mismo BC en su longitud. Quiere decir que punto C no solamente sale más de la pantalla, sino que se corre hacia la derecha. ¿Sí? Sí, pero esa es la consulta que yo quería. O sea, ¿eso se tiene en cuenta? No. Pues la deformación, el alargamiento iba a ser muy poco para los datos. No importa, Ponele, está bien. la longitud L va a pasar a ser L más un desplazamiento, igual que acá en L sobre 2. Pero ¿por qué juzgás vos si es mucho o poco? Vos vas a tener un épsilon por la carga, P, ¿sí? Y vas a tener un épsilon por la temperatura. Digamos, que sea Sí, mucho o eso lo poco. calculé, pero por separado. Está bien, sí, y hace superposición. Estamos de acuerdo. Perfecto. Bien. O sea, ¿Y que el sea mucho o épsilon de poco. temperatura iba a ser igual para todos los ejes? O sea, en todas las direcciones. Esa Alfa es mi delta T. consulta, básicamente. Alfa delta T, pero epsilon XX, el I y el ZZ iban a ser todos iguales y iban a ser alfa por delta T. Exactamente. Porque no hay restricciones de ningún tipo acá. Sacando el empotramiento, ¿no? Pero después el resto se desplaza y se deforma libremente en las tres direcciones. Entonces vas a tener epsilon XX, epsilon I, epsilon ZZ. Por las temperaturas. Bien. Sí, muy bien, muy bien. Porque no hay restricciones. Si hubiera, sí, ahí las deformaciones serían distintas. Pero acá se dilata y deforma libremente. Así que. Y después, si no le molesta, le hago una consulta de este. Sí. La tensión principal la usé como MZ sobre I por I, o sea, la ecuación que estábamos usando antes. Pero la tensión máxima de corte la saqué de un apunte que está en la cátedra, en el campus, que dice que tensión máxima de corte, sigma xi, es igual a sigma ix, que es mz por sobre 2b por h por t, donde t es el espesor. Para que necesito escribir para. La tensión máxima, acá estamos hablando de tensión normal. No, la de corte. Ah, sección rectangular. ¿Valía cuánto? mz, ¿Momento? sí, sobre 2b por h por t. Está bien. Pero, no. Primero, No sé, yo MZ. encontré esta en uno de los apuntes que están Sí, no, pero. No. Porque MZ acá debe ser un torsor o algo. No. Porque, digamos, el momento para que genere tensiones de corte, MZ tiene que ser torsor. Y acá estamos bien. Acá estamos en flexión. En flexión, ¿Sí? sí. Así que esta fórmula no. Eso, bueno. Sí, la flexión no genera corte. Claro, sí, llega a rectificar ese concepto. Mirá, digamos, está bueno porque así, digamos, hay que prestar atención de dónde salen las fórmulas y ver si son coherentes o no. Acá el MZ debe trabajar como un momento de torsión. O sea, cuando te dicen Z no sabes qué orientación tiene, pero obviamente acá tiene que ser torsión porque genera tensiones de corte. Así que no va, ninguna de estas fórmulas va. Acá es más sencillo de lo pensado. A ver, vos tenés tensiones normales debidas a la flexión, ¿no? Con el momento, sobre el momento de inercia, bueno, como vimos recién. Como estamos viendo desde siempre. Bueno, tensiones normales. Bueno, si querés ponerte, si esta es flexión, analizás así. Ahora, si vos tenés flexión y corte, como hay acá, bueno, también podrías calcular las tensiones de corte, sacando el corte máximo sobre, por el momento estático, sobre el momento de inercia, o sea, la fórmula esta de Jurafsky, ¿sí? O de Collignon, no sé cómo la llaman, hay distintos autores. Bien,
Entonces vos tenés sigma, que sería para un sistema, voy a seguir hoy con mi nomenclatura longitudinal Z, vos tendrías Z, ZZ, acá tendrías el eje X, este sería un momento en X, y acá tendrías lo que es una tensión de corte IX, IZ, perdón. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el estado tensional de este tipo de problemas, para esta viga, para cualquier punto, el A o el que vos digas, no importa. Si te dicen el A, bueno, analizás, porque recordá que si es por flexión, vos tenés esta variación, y si es por corte, vos tenés esta variación. Así que el punto A, ponele que está acá, vos tenés esta tensión debido a la flexión y esta tensión debido al corte. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Todo lo que te digo ahora, te voy a decir ahora, ya lo sabés. Así que lo podrías aplicar, pero tranquilamente, y así estaría bien resuelto el ejercicio. Y estaría completo. Entonces, vos vas a un círculo de Moore, ¿sí? Pones sigma acá, acá tensión tau, y decís, bueno, para este sigma z, este tau y z, yo tengo un punto, ¿no? El otro es 0, porque no hay tensión sigma i y sigma z. Entonces construyo el círculo de Moore. ¿Sí? Sí. Bueno, si me seguís, este punto, este era el que definía, este punto que está acá, es el que está definiendo el estado tensional que yo calculé recién, para el punto A. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago para sacar tensiones principales en el punto A? Y giro para acá 2 alfa. Otro el cubito. Sí. Exactamente. Y saco que acá tengo sigma 1, y sigma 2, ¿cuánto es? Sigma 2 ya sabía que era 0. Y listo. Y saqué las tensiones principales. ¿Cuánto vale la tensión máxima de corte? Y va a valer sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Preguntas de parcial son estas, ¿eh? Estas son punto A, B, C o D de un parcial, ¿eh? Así que ya lo estamos dando, ¿eh? Ya tómenlo porque estas cosas van, seguro. Así que, bueno, esa es la manera de trabajar, con todo lo que ustedes conocen. No necesitan marearse ni siquiera con cuadráticas o diagonalizando. No es necesario. Van acá, hacen una buena escala y sacan, bueno, no les dará 228, les dará 230, 220, bueno. Está bien, está aceptable dentro de la escala. Y fíjense que rápido pudimos sacar las tensiones principales y la máxima tensión de corte en el punto A. ¿Dónde actúan estos planos? Sí. El valor de B, ponele, en un momento pasa de ser 10 a ser 5 o a ser 2,5. ¿El qué? De la base. El valor de la base, el tamaño de la base. Tengo en los extremos que vale 10. Sí, muy bien, muy bien. Pero cuando se hace hueca, no sé si vale 2,5 o 5. O sea, no sé si se toma la... 5. Sí, 5. Bien, perfecto. Muy bien. Dejo de compartir. Perfecto. Muy bien. Sí, profe, toma ¿estaba 5. haciendo el 4? Ah, perdón. No, lo que aclaraba, que se toma 5 porque se distribuye en toda esa área que hay de los dos lados, las dos bandas del perfil, ¿no? Simplemente por eso. Sí, decime, Marisol. Que seguía con el 4 y no me estaba dando igual el momento de inercia de los dos cuadrados, tipo del rotado con respecto al otro. ¿Puede ser? No. No puede ser. No, te tiene que dar igual. Sí, por eso te di la pista o el indicio ese de verificar bien las cuentas. Sí. Es BH cubo sobre 36 el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por la base. Claro, y busqué y también cuando te da directamente, en una tabla que encontré, también te daba el momento de inercia de, digamos, el triángulo de arriba, o sea, de toda la primera mitad de arriba, y valía lo muy bien. mismo.
Muy bien. Valía también B por H al cubo sobre 36. El tema es que yo, Sí. digamos, las diagonales las estaba usando como la raíz de 2 por Claro, el lado B. exactamente. Muy bien. Claro, pero no me quedan iguales, me queda como que la del cuadrado normal, digamos, es B a la cuarta sobre 12 y la otra es B a la cuarta sobre 36. Mira, no tengo acá los números, Claro, tampoco, no pasa nada. tampoco tengo ganas de ponerme a analizar la matemática. No, obvio, pero por ahí. Verificá, por favor, en todo caso, Sí, mira, sí, acá hay otros 10 chicos, compañeros tuyos, que bien te pueden estar diciendo, sí, a mí me dio, y si no les dio, bueno, o no lo han hecho, pónganse a hacerlo y comparen, Bueno. porque van a estar revisando esas cosas que, ya te digo, te tienen que dar igual. Ok. B es raíz de 2, es raíz de 2 sobre 2, me parece, ¿no? Raíz de no, 2 pero- sobre 12 es para la altura. Sí, para la mitad. Porque La es la mitad. mitad. Si Claro. fuera un cuarto del triángulo sería exactamente raíz de 2 sobre 2b. Sí. Cuando tomás todo el triángulo superior, eso es raíz de 2 solamente por b. Sí, bueno, debe haber un error. Sí, bueno, después lo vuelvo a mirar, porque ahora no me voy a dar cuenta. Verificalo, y si no, bueno, será el jueves que lo vemos. Sí, no hay problema. Me compartís tu pantalla y me mostrás, Sí. o mándamelo por el foro. No pasa nada, voy a intentar después en un rato, porque ahora no me voy a dar Bueno. cuenta porque voy a seguir arrastrando el error, pero... Perfecto. Después de la práctica 13, también cuando empecé a resolver, me daba cuenta que tenía siempre las mismas dudas. Y más que nada, bueno, era con el tema de la inercia, que ahora ya sé que que es siempre el de la sección, pero me generaba complicaciones a la hora de, digamos, despejar, viste, las constantes cuando integraba. Por ejemplo, en el caso del ejercicio 3, ese, en el que yo supuse que lo que me iba a quedar cuando se me deformara iba a ser como que entre 0 y el otro, entre el origen y el otro vínculo se me iba a hacer hacia abajo y después de eso se iba a levantar el resto de la... Así, claro, así lo supuse yo. El tema es que no estoy segura de si las relaciones que planteé son correctas. Para la primera parte sí, porque bueno, es lo que veíamos siempre. Pero para el segundo, para el último tramo, hasta B, yo lo que planteé... Sí, decime. Claro, lo que planteé fue que primero digamos, el valor de I de esa última parte en 2L iba a ser 0, porque era ese punto. Sí. Bien. Y después la otra que planteé fue que justamente la derivada de la I2, que sería la otra partecita, en 2L va a ser igual a la derivada de I3 en 2L. Eso también se cumple acá, ¿no? Sí. Genial. Listo, entonces se supone que es muy bien. Sí, o sea, acá tenés desplazamiento 0 y las I' de este tramo es igual al que continúa. Claro, entonces está bien. Tal cual, muy bien. Genial. Después, en el siguiente... Ahora tu ecuación es re sencilla, porque ¿qué momento tenés acá? Hay un momento 0. Cero. Bueno, entonces la integral es re simple, porque es integral de Sí, diferencial. me queda una lineal. Claro. Integrando 2 veces. O sea, obviamente acá es una recta. Claro. Y con esta condición, sabe que es el mismo ángulo. Claro. Sí, por eso. Primero calculé toda la otra parte y después despejé esas últimas 2. Sí, así se hace. Muy bien. Así se hace. Y Perfecto. después en el 4 no entendí directamente lo que me dice el enunciado, porque me dice, si este extremo libre tiene una flecha. Sí. ¿A qué se refiere? Una flecha y igual a 1 milímetro. ¿Qué es una flecha? Claro, pero una flecha, pero... Pero no es una Sí. flecha, no es una flecha. El No, desplazamiento. Claro, el desplazamiento. Cuando vos tenés una viga que está horizontal y la cargas y aparece así, decís, la flecha máxima. Ah, bien, se le llama así. O la luz, no, la flecha. Eso se llama flecha, deflexión, pero flecha. Cuando vos calculás I, eso es una flecha. ¿Sí? Se llama flecha. Ah, ok. Entonces, con la flecha I, es la distancia, ¿cuánto es la longitud de esa flecha? 1 milímetro. Claro, ¿cuánto se corre, digamos? Este punto pasó a estar acá, 1 milímetro abajo.
Genial, bueno, entonces Sí. era ese. Bien. Y después en el 5, lo quise empezar a plantear y me di cuenta que no entendía cómo hacer para ir corriendo P. O sea, a mí me dice que la viga de radio R se encuentra apoyada sobre un plano rígido por dos rodillos del pequeño radio R y que encuentre la magnitud de fuerza P en función de X para que se produzca el contacto entre la viga y la tabla. O sea, yo para que se produzca el contacto tengo que hacer que lo que antes llamamos flecha en el ejercicio anterior, sea el radio chiquito. O sea, 0,2 centímetros, que es lo que me vale el radio por 2. Sí. El radio del 0,4. rodillo por 2. Claro. Sí, muy bien. El tema es que yo dije, bueno, supongo que... No me daba cuenta cómo ir planteando la P en función de X, porque eso también me iba a generar un momento, digamos, que vaya variando. O sea, lo tenía que plantear todo como genérico. Sí, plantealos primero genéricamente, Bien. porque vas a tener, del lado de la izquierda ya tenés el valor, o sea, 0,4 va a ser igual a la integral, ¿sí? De, bueno, I', digamos, ¿no? En realidad, perdón, no vamos a tener 0,4, eso es lo último. No, voy a sacar todo. Vos partís de siempre lo mismo, de la I igual a la integral de M sobre J, sobre E por I. Y bueno, y vas integrando. Esta función momento ya la tenés. Claro, pero en realidad la tengo que dejar en función Va a estar de en función X. de X, exactamente. Y de Claro, P. o sea, yo tengo que plantear dos momentos porque P, digamos, es lo que me divide siempre los momentos. O sea, cuando yo tengo una carga, divido los momentos porque me aparece una función y después otra. Claro. Y ahí era como que empecé a dudar, porque, o sea, dependiendo cuánto o dónde tenga posicionada P, va a ser lo que también me valgan las fuerzas de vínculo. Bueno, a ver. Yo lo pienso un poco matemáticamente. Tengo algunos Sí. recursos auxiliares que, digamos, que lo voy a tener que usar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, yo sé que cuando I' sea 0, cuando I' es 0, ¿no? Va a ser en el punto donde hace contacto. Sí. ¿Sí? Bueno, cuando yo tenga esta I' que yo la voy a tener expresada al integrar esta ecuación, y esto sí seguro. Cuando integro esta ecuación, voy a tener I', bueno, me va a quedar en función, por supuesto, de P, me va a quedar en función de X, y yo voy a poder sacar de acá un X tal que I' sea 0. ¿Sí? Bien. Sí. ¿O no? Sí. Sí, Está bien. sí. O sea, te va en a realidad. quedar en función de P, por supuesto. Claro, por eso. Pero ya voy a saber dónde va a estar el X, tal que para esa función de momento que tengo aplicada acá, me dé una I' igual a 0. Claro. Probá por ese lado. A ver Claro, el tema es que mi problema era que la expresión del momento, yo la expresión del momento siempre la hago, o sea, calculo las fuerzas de vínculo y de acuerdo a eso voy como calculando los momentos. El tema es que según donde tengo yo P ubicado, es lo que me valen las fuerzas de vínculo. O sea, también las dejo en función de P y de X. te va a quedar en función de X. Pero mira, Claro. a ver, actuemos ingenierilmente, digamos, actuemos desde la ignorancia que suponemos vos y yo tenemos, ¿no? Bueno, por lo menos Sí. yo. Entonces, hace una cosa, hace un problema, porque digamos, todas estas cosas te sirven para aprender un montón. En donde vos ya definas a X, le pones A. Y fíjate cómo es la función, entonces, la definitiva para I', con la geometría definida, con A, B, igual a L, ¿no? Y a ver qué te dice esa expresión. Donde vos vas a tener un P como incógnita, y bueno, fíjate a ver si ya lo podés resolver. O sea, anda por pasos. Este aprendizaje tiene que ir por pasos también, ¿no? A veces no hay que ponerse duro o caprichoso
o tirarse abajo y decir, no lo puedo resolver, ¿cómo es la cosa? Bueno, con los elementos que uno tiene, ya estás estudiando ingeniería, yo creo que tenés todos los elementos, has llegado hasta acá, porque tenés todos los elementos como para, o elementos al menos que te permiten acercarte al problema. Entonces, actuar ingenierilmente significa eso también. A ver, ¿qué pasa? Yo le pongo un valor A, que ponele que se aproxime a este, vale 3/4 de L. Bueno, ya estoy casi en la situación real, por lo menos a la dibujada, ¿no? Y veo cómo son las expresiones. Y después hago el problema para poner un X, pero y comparo las dos expresiones. Me fijo cuando pongo A y B, a ver si esta hipótesis que estoy planteando acá, o este probable camino que estoy probando acá, es fiable o no. Y entonces, una vez que tengo esas herramientas con más confianza, ya puedo abordar un problema de mayor complejidad, como es, bueno, en realidad no conozco la posición de P, de la posición de X. En realidad, tampoco te está pidiendo, ahora por lo que veo, perdón, me detuve porque no te está pidiendo la posición. O sea que esto que te dije de la derivada primera no es necesario, porque te está pidiendo que te quede en función de X. O sea, la expresión final te va a quedar en función de X. Claro. Te está pidiendo una solución general a un problema. Bien. No te está diciendo, me va a quedar en función de X. Bueno, es lo que te está diciendo el problema, que te quede en función de X. No importa, que te quede en función de X. O sea, necesariamente te va a quedar en función de X, porque ya el problema te lo está poniendo en el enunciado. No es necesario que vos calcules el X y que hagas esto que yo te había planteado, que bueno, veo que no te iba a llegar, no te iba a servir de mucho. ¿Me explico? No sé si cambió un poco el concepto que vos tenías del problema, pero en realidad no te pide el X, te dice que te va a quedar en función de X.